establecido y cuadros comparativos, cuáles son las mejores formas para actualizar, digamos, los créditos. Es un caso de daños y perjuicios, para los que no lo vieron, un accidente de tránsito, que, digamos, la cuestión de hecho no es lo que interesa, sino lo que interesa es la comparación que hace la Corte con distintos métodos en cuanto al capital que fue condenado en sentencia, las distintas posibilidades de cómo se actualizaría de acuerdo a los distintos índices. Marca cuál sería la posibilidad de actualizarlo si utilizáramos el sistema que teníamos hasta el momento de la tasa pasiva, la tasa pasiva digital, que es, bueno, que ya era la doctrina anterior de la Corte, la tasa pasiva digital, la mejor tasa pasiva, digamos, que paga el Banco de Provincia, por decirlo de alguna manera, la más alta. Establece en otro cuadro comparativo qué pasaría si se aplicaría tasa activa. Dice que no es conveniente, que podría la Corte haber fijado tasa activa en este caso, por la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7, pero se tendría que apartar de la normativa del Código Civil, lo cual no lo ve conveniente, y tampoco lo ve conveniente porque en relación a la comparación que hace, aplicando, por ejemplo, RIFTE, todos, bueno, conocen lo que es el RIFTE, la realización imponible digamos, de todas las remuneraciones sujetas a aporte de los trabajadores estables, con RIPTE y un 6% le da un porcentaje mucho mayor de, digamos, de interés, de suma, que aplicando la tasa activa. Y eso fue lo que se fue replicando en estos días después de que salió el fallo, se fue replicando en distintos tribunales de trabajo, que para los que ejerzan en el foro laboral, si quieren alguno de los fallos, se los podemos compartir. Tenemos el Tribunal de Trabajo 3 de Tres Arroyos, el 1 y 3 de Mar del Plata, el 4 y 5 de La Matanza, algunos por mayoría, pero todos han aplicado en despidos. Acuérdense que el RIPTE es la forma de actualizar los accidentes de trabajo, y estamos hablando de la mayoría de estos casos fueron despidos. Entonces, de alguna forma, el primer punto que yo veo importante para analizar, porque esta es una charla entre colegas, no pretende ser algo tan académico, sino algo en cuanto a nuestro ejercicio profesional. Actualmente, los que litigamos, en parte, al menos alguna parte en el foro laboral, sabemos que si íbamos por el demandado, lo único que teníamos que hacer era contestar una demanda, digamos, esperar, porque el crédito laboral se actualizaba la tasa pasiva BID, y pudiendo cualquier tipo de índice en un proceso que duraba 3 años, con la inflación que sufría nuestro país, era negocio de alguna forma esperar, así sea que uno fuera condenado con todas las costas. Entonces ese paradigma de cuando uno litiga por el lado del empleador de esperar, con esto entiendo que va a tener que cambiar, porque ya no va a tener enfrente una expectativa de una sentencia actualizada que sea mucho menor que la inflación o mucho menor que cualquier otro índice. Yo creo que ahora eso va a hacer que los procesos se agilicen, porque el demandado muchas veces no tenía intención en mover el proceso, o no tenía intención en salir a arreglar el proceso. Ahora con esto entiendo que va a cambiar la situación, y que si un abogado que ejerce, digamos, que quiera hacer bien su trabajo, asesorando al empleador, va a tener que controlar al tanto de todo esto. Porque hasta ahora venimos con un paradigma, ya los propios clientes que reciben muchos juicios siguen, sí, espero. No, ahora hay que hablar, porque muchas de estas sentencias que salieron actualizando con RIPTE y al 6%, porque recuerden que el RIPTE actualiza el capital, y a eso se le pone una tasa pura al 6%, pero ya esa actualización de RIPTE, la suma, la levanta considerablemente. Entonces, si uno quiere hacer los números, ya son diametralmente mayores. Yo creo que es cuestión de tiempo, porque los tribunales de trabajo locales siempre toman la doctrina legal de la Corte. Ya se fue replicando incluso en el 3 de Tres Arroyos, o sea, ya está replicado en muchos otros tribunales de trabajo de la provincia, así que yo creo que es cuestión de tiempo. Ahora, como son todos procesos en trámite, yo creo que basta con pedirlo
en el alegato, pero hay una cuestión técnica que no es menor del fallo Barrios. En el fallo Barrios se pidió en la demanda, la inconstitucionalidad del 7 de la 23928, se sostuvo en las distintas instancias de apelación también. Eso fue también lo que le permitió a la Corte hacer bien su trabajo, porque siempre ustedes van a ver del otro lado, tenemos la otra campana, el Poder Judicial, ellos a veces te dicen, dámelo bien, pedímelo bien, porque sabemos que también las Cortes, tanto provincia y nación, a veces hablan cuando ellos quieren, ¿no? Un caso les encaja y dicen, bueno, aprovecho este caso. Pero digamos, si nosotros hacemos bien el trabajo, es más fácil que lo puedan aplicar. Me refiero a que ahora, si tienen que iniciar un despido nuevo, desde un primer momento, plantearlo en la demanda, plantearlo en la vista de causa, si no se aplica, plantearlo en el recurso, es abrir la vía para que se aplique. O sea, Hernán, perdóname. Sí. Tendríamos que plantear la inconstitucionalidad del artículo 7 y la aplicación del fallo. Y la aplicación del fallo, elegir una de las opciones, yo veo que en el ámbito laboral, por la familiaridad con el RITE, porque hay otros índices que toma la Corte. Toma el índice de precio del consumidor, el SER, ¿se acuerdan de la época del economista, el coeficiente de estabilización de referencia, también lo aplica? Es como que da un menú, algunos dan más o menos. Sí, sí, el ¿Cómo? el índice de precio consumidor es el que más da. Es el que más da. Hay un fallo, el primero que yo vi del Tribunal de Trabajo de San Miguel, el Departamento Judicial de San Martín, que aplica el índice de precio del consumidor, con una tasa del 6%. Es una buena noticia en ese contexto que el criterio de los restantes tribunales vaya hacia el 20, que es inferior para lo que vamos en realidad el último que están aplicando es la masiva digital y claro, sí, sí, pero ese es el histórico y hasta ahora yo sepa, no tienen problema. no hay poquito en aplicar. Yo el tema de juicios que se plantearon. creo que ya están entrando, que ahí lo van a aplicar. En el caso capaz que puede llegar a Yo quedar planteado. solo con la teoría legal, sin duda, porque ya es una doctrina legal, no es que está, o sea, no te van a hacer lugar, si no existiera esta doctrina legal y lo planteas en el alegato, nadie te va a hacer lugar. Pero siendo que ya es una doctrina legal. De alguna manera tiene que quedar. Y no puede declarar la defensa. Sí, la podrían declarar, sí. ¿Cómo? Es muy importante este fallo documental que habla de constitucionalidad sobreveniente. Claramente vos no la podías haber planteado. Que va a pasar en el futuro. Yo no quiero del paso. Ya no lo tenía, yo planteé una demanda que es nueva. Vaya a ver, y me hice la reserva de inconstitucionalidad. Ya la había planteado, pero dije, en caso de que se pueda generar, digamos, una diferencia que represente una afronta al derecho de propiedad, bla, bla, como dijo el caso, porque yo digo, los trámites en curso, si vos no tenés digamos, tampoco puedes hacer futurología. Claro. A ver, nosotros pues somos argentinos y vivimos sabiendo que ya hay inflación y mañana va a haber inflación y pasó inflación, pero en una economía estable no debería ni plantearlo, o sea, vos decís, no, acá 2 años no debería variar. Entonces yo creo que los que están en curso, más allá de plantearlo como doctrina y todo, yo lo plantearía como una inconstitucionalidad sobreviviente. Que el otro me diga, no, ok, pero yo no tenía posibilidad de plantearlo antes porque realmente no sabía. Ahora tenés doctrina y hacer un planteo en el sentido de que toda esta situación cambió, el contexto económico cambió, y que si bien esa ley en su momento era constitucional, hoy claramente no. Que de hecho es lo que dice el fallo. Claro, es uno de los primeros del paso el tema del. Yo también lo plantearía en los que no los planteaste, ponele, como no planteaste la inconstitucionalidad de la ley, plantearlo como constitucionalidad sobreviviente, como si, cuando yo lo planteé, tal vez no era ese contexto y hablamos de los últimos 4, no te quiero ni pensar en un juicio del 2013, 2010, no sé, yo creo que No, sería. es muy buen punto lo que dice Matías, yo creo que es correcto. Leyendo entre líneas el fallo, a mí, por todo el compendio que hace cuando analiza las distintas formas de actualizar, yo creo que de alguna forma le da la potestad a las cámaras, en el caso de lo civil y comercial, y a los tribunales de trabajo, que son de instancia única,
para que tomen el modelo que más se le adecua. Yo creo que en eso no te dice actualicen por ritmo. Como decía vos, por ahí hay no, otro San Miguel tomó otro criterio. Yo creo que uno en eso tiene un margen. Y en la medida que ¿A dónde entra? Con respecto a los índices que contempla la Corte como posibles mecanismos de actualización. Pero se dio también otra alternativa. eso es la alternativa. Yo creo que lo de laboral tuvo salida muy rápido porque, si ustedes recuerdan, el 277, la ley de contrato de trabajo, habla de la actualización del crédito. Muchos ya lo plantean desde hace años. Habla de actualización del crédito laboral, por eso muchos siempre pedían la tasa activa o otras cuestiones. El tema también acá a ver es en dónde más, es un poco por eso la charla, en dónde más va a impactar. Por más que por ahí no sean ramas en las que uno asiduamente y que se han ido sorteando con otros mecanismos. Por ejemplo, en el derecho de familia, cuando se habla de una cuota alimentaria, en general, si digamos que el alimentante era una persona que trabajaba en relación de dependencia, se fijaba, acá la tenemos Sebastián Gracias Familia, de una mano, se fijaba un porcentaje de su salario, que a medida que aumentaba el salario, aumentaba la cuota. A veces se presentaba un inconveniente cuando estaba frente a un autónomo. Vos pactabas una cuota y tenías el valladar del artículo 7 de la 2398, que en los últimos años entiendo que lo sortearon, si era violatorio, lo sortearon con el salario mínimo vital y móvil. Es decir, la cuota alimentaria de este autónoma no tiene un sueldo, es medio salario mínimo vital y móvil, 1, 2, 3, lo que sea. Ahora entiendo que esta doctrina legal, no sé qué piensan, me gustaría escuchar los que hacen familia, de alguna forma puede llegar a tener esos inconvenientes, que podés fijar directamente una actualización por algún tipo de precio. No sé qué opinas vos, Eva. Nada, lo que decís es correcto, en el derecho de familia es una cuestión, digamos, anexa, que es que está establecido que las deudas por cuota se le aplica la tasa más alta del sistema financiero. Hasta dos veces la tasa más alta, lo que siempre pensé, más allá del lado que uno pueda estar en el proceso determinado que le toque, que es un gran disparate, porque no estamos hablando de sujetos comerciantes, estamos hablando de obligaciones civiles, y esto es indiscutible, y que muchas veces nos encontramos frente a un alimentante que es una persona que trabaja en relación de dependencia, con lo cual este tipo de tasa que está en el código de fondo, porque ya no es una cuestión
de doctrina o de doctrina legal o de jurisprudencia, sino que la tenemos en la legislación de fondo, es terrible. Yo creo que ahí se han equivocado malamente porque se generan créditos muchas veces impagables o con tantas cuotas suplementarias que, digamos, hace que los procesos se dilaten de forma, digamos, demasiado extensa para la praxis tribunalicia. Y, obviamente, para el bolsillo del alimentante esto es tremendo. Por eso, muchas veces, y no me quiero ir de tema, y vemos ahora, cuando uno recibe un alimentante que está un poquito reacio a llegar a un acuerdo, en mi caso le hago las cuentas, con la diferencia que puede darse si no acuerda y tiene un ingreso comprobable, un caudal en blanco. Entonces, se le pueden hacer ver al alimentante que, como decías vos, y redondeando, no es sensato desde lo económico litigar para ver qué pasa. Acá creo que es un poquito peor con la tasa porque está en el código de fondo, pero lo que vos decís respecto de la obligación alimentaria, es cierto que ya hace varios años están tomando parámetros o no digamos índices porque la indexación estaba prohibida justamente, pero que nadie cuestionaba porque se sabía que, digamos, la deuda nominal podía quedar muy atrasada en el caso de que no tuvieras un ingreso pactado con un porcentaje, ¿no es cierto? Bueno, eso, sí, va en esa línea. Y bueno, este fallo es de alguna forma de un accidente de trabajo civil. En lo que es el ámbito comercial hay una tasa activa, una cámara aplica tasa activa, hay que ver si puede repercutir de alguna manera, y en donde yo entiendo que nos da un espaldarazo es en el tema de honorarios. Ustedes recordarán el viejo fallo Isla antes de la 14967 que aplicaba la tasa pasiva. Nosotros teníamos el 80, que sería la materia. Digamos, tengo una referencia, pero no la conozco. El artículo 54 anterior. Le mando a la escribana el texto. Es decir, mando esto, fíjate que El inciso A y B, y el B es la tasa. Sí, ya se lo mando. Y el A es. Ya se lo mando. Si ven acá, no Sí, pueden pasar en distintos momentos. Entiendo que esta doctrina puede beneficiar a que Nada cambie más. la isla anterior a la ley, puede Así es. beneficiar de que de alguna forma la Corte respalde. Se lo mando. De nada. Chao. Adiós. Un beso. Pero yo creo que es nuestra materia y de alguna forma con los fundamentos y haciendo una comparación es totalmente aplicable a los honorarios. Por ahí a veces uno piensa que hacer este tipo de cosas en cuestiones que son de público conocimiento, la situación que sufrimos, no es necesaria, pero a veces uno ayuda a la jurisdicción estableciendo estos planteos. No sé cómo lo ven ustedes al tema de honorarios, porque a muchos les pasa que tienen ejecuciones viejas, honorarios que quedaron en 8304, y no sabes qué tasa aplicar. A mí me llaman y me preguntan, mirá, acá la activa, la Corte la última vez hizo activa, después la cuestión de isla de vino abstracta, salió la ley nueva, la caja se presentó de peculiar, al quedar en unas cuestiones ahí que nunca quedaron de claras. Sabemos que la ley vieja y la nueva habla de tasas activas. Ahora sabemos que a la Corte no le gustaba aplicar la tasa activa. Entonces, era hasta dónde llegaba ese litigio por la actualización de los honorarios. Yo creo que ahora estamos mucho mejor parados para defender una tasa activa en todo momento. Fermi, tenemos una pregunta en el chat. ¿Querés que la lea? Dale. Dice, ¿qué pasa con el inciso A del artículo 58 del Decreto Ley 8.904? Honorarios regulados hace 20 años. El 58 me dice o el 54. 54. Con la ley vieja. Claro, la ley vieja. Espera aquí. ¿El 58 era el que hablaba de la tasa activa o hablaba de...? Entonces, pero entiendo que Junta se puede actualizar o no. Claro, apunta si se puede actualizar. Yo creo que la pregunta me parece que apunta ahí. Si puede actualizar aplicando el fallo. Esa sería la pregunta. Bueno, recordemos para la pregunta, ahora vamos a buscar bien el artículo, que
la ley nueva, y la anterior por ahí lo decía al pasar, pero la nueva lo pone en el artículo 1, da carácter alimentario a los porcentajes. Y si da carácter alimentario, siempre vamos a tener de la mano la tasa activa, como el mismo 557 lo dice, también lo define para el derecho familiar, y yo creo que esta doctrina legal se puede aplicar. O sea, hay que hacer los planteos. No Sí. sabemos qué van a resolver, pero hay que hacer planteos. Sería válido. El planteo de la parte deudora sería la cosa juzgada. Claro. Como diciendo, si la sentencia lo que prevé es una tasa, en ese caso, como la misma Claro. ley, como hace la pregunta, ¿por qué me lo actualizás? Bueno, ahí va a estar en Va a estar el Pero porque no recuerdo, me acuerdo el 54 viejo, es muy parecido al actual. tasa activa era, Tiene tasa activa en el inciso B, si no me falla la memoria, yo no me acuerdo. pero no recuerdo exactamente el texto de la, y quiero, para terminar de contestarle a la pregunta. ¿Lo tenés a mano vos, Flor? Ojalá que la No, buscamos. tengo el inciso ese, tengo el viejo. El decreto ley. Yo creo que esto habilita una serie de planteos, fija una doctrina legal. No hay que olvidarse. Deja sin efecto un artículo, vamos a la base, deja sin efecto un artículo que prohibía actualizar por precio e indexar. Lo deja sin efecto, lo declara inconstitucional. Entonces, tenemos todas las herramientas para hacer este tipo de cosas. Acá ya lo tengo. Sí, te hago una acotación, Arno, porque a ver, estamos hablando de tasa activa. Te hago una acotación. Estamos hablando de tasa activa, pero hablando de indexar. Exacto. Estamos hablando de nominalismo por un lado, y por otro lado de indexación. Es decir, Sí, pero yo tengo esta pequeña acotación y sí, el punto está perfecto, pero justamente hace eso para voltear una tasa pasiva. bien. Para voltear la tasa pasiva. Porque ese caso en Cámara le habían aplicado la tasa pasiva. Lo voltea por ese lado. Por ahí no está hablando de tasa de interés. Y habla de la activa. Dice, sí, podríamos aplicar la activa, lo dice. Pero tendríamos que echar mano al Código Civil, hacer otro artículo, y no parece conveniente en el caso. Es más conveniente aplicar estos índices. Está bien, pero serían dos sistemas distintos. Correcto. Tenemos nominalismo, que es aplicación de tasas de interés al capital adeudado, Pasiva o activa. pasiva o activa, la que sea. Tenés un menú de tasas de Y la todo variedad que sea. e indexación de créditos, que es otro sistema distinto, con un montón de índices, porque este país está lleno de índices. Es como que eso no se quiso meterla. Bueno, pero yo ahí, Hay que plantear dos. ahí yo hago una observación. Yo, si me permite, yo creo que la Corte, con respecto al índice de actualización que hay que aplicar, entre líneas dice, o deja la libertad a los jueces de grado a que lo elijan. Y entre líneas también da a entender que ese índice debería ser el más, digamos, el más análogo a la materia que estás tratando. Claro. ¿Sí? Porque, a ver, podemos aplicar el RICTE a un daño sin perjuicio civil, porque da más, o lo que sea, pero no es tan propio de la materia. Entonces, me parece que en cada caso, según la materia, vamos a tener que nosotros que elijamos el mejor índice de acuerdo a la materia. ¿Sí? Pero volviendo a esto de la tasa activa, la Corte no nos está diciendo, bueno, la Corte, yo hago esta lectura, a ver si estoy en lo correcto. La Corte no está diciendo hay que indexar los créditos. La Corte dice, cuando es injusto aplicar el nominalismo, hay que ver otro mecanismo para Y actualizar pone los un techo, créditos. como dice Sebastián, de que no cierra su. O sea, tenés Exacto. el piso y el techo, te pone para apreciación judicial. Claro, Por claro. eso me llamó la atención que utiliza la posibilidad de aplicar índice de la actualización sobre deuda por valor, que en principio contendría una actualización del crédito. Digo, en daños y perjuicios. Porque acá parte de la base de un daño ya cuantificado en un importe, por eso busca un índice de actualización. Pero digo, en una reparación de un vehículo,
El criterio es, claro, contiene un valor al momento de la demanda, pero se actualiza en base a los valores de reparación al momento de la sentencia o de la liquidación. Eso desliza que incluso podría tener una actualización, un índice de actualización. Sí, el tema es desde cuándo lo vamos a aplicar, Claro, ¿no? pero lo desliza, dice, bueno, si correspondiere, podría contener alguna actualización. Acá tengo, para que no se, hago un pequeño paréntesis, que nos habían hecho una consulta del 54A viejo. Ese artículo hace una remisión a cobrar el B, que habla de la tasa activa, y el 54A habla de es muy interesante la pregunta porque habla de índice de precio. 54A da la opción de cobrar el honorario revaluado conforme al artículo 24. El 24, texto viejo, dice: la determinación de la depreciación monetaria al efecto de la aplicación de la presente ley se realizará de acuerdo con la variación de los índices de precios al consumidor suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, por el INDEC, u organismo nacional que haga sus veces. Los índices mencionados serán suministrados mensualmente a cada uno de los tribunales de justicia de la Suprema Corte. Es decir, 54 viejo, P, tasa activa; 54 viejo, A, índice que ponga índice de precio del consumidor del INDEC. Como lo que dice Ricky es interesante, decir, bueno, mirá, la ley no está vigente, la cosa jugada, o sea, tenés para los dos lados. Para mí lo podés plantear, sería una cuestión interesante, incluso los temas de honorario en general no tienen una cuestión de que los haga llegar después de Cámara a la Corte o después los tribunales de instancia única, pero acá podríamos argumentar una cuestión federal para tratar de abrir la vía y tener algún pronunciamiento claro sobre el tema honorario, sería bueno para respaldar la ley. En base a los índices, Juan Fernández pregunta, teniendo presente cómo es la comparación entre el RIPTE y el INDEC consumidor, ¿qué índice es superior? Juan querido, el de consumidores es mayor. Por ejemplo, en el caso este que estamos evaluando, pero bueno, un poco es interesante lo que dice Pablo, que de acuerdo a la materia en la que estemos. En este caso, en el que vimos, el índice, por ejemplo, del precio del consumidor daba 15 millones con la actualización. El SER daba 12 millones. Y el que toma la Corte, que es el RIPTE, o sea, el que toman, digamos, los temas laborales, que es el RIPTE con el 6%, da 10 millones. O sea que tenemos el IPC, tenemos un 50% más. Pero por ahí, Juan, yo considero que el IPC lo podés llegar a tomar para alguna materia de consumidor, para algún daño y perjuicio de consumidor, algo que se asemeje más a la materia, siguiendo la doctrina en la Corte. No, o haces planteos subsidiarios. Si promueves una demanda laboral, una demanda civil, por ahí ponés que se aplique el mayor y el subsidio que se aplique el RIPTE. Eso también sería una forma, no estaría mal. Ir por el mayor y después que quede con el menor. A mí ¿estoy muteado? No. No, no está muteado, te escucho. No, a mí entender, el índice consumidor refleja perfectamente la inflación, en teoría, y mientras el INDEC no lo tocan, ¿no? Entonces, un planteo laboral podría, al dejar en barrios la corte abierta a los tribunales inferiores, qué índice tomar, podría perfectamente, no es el que están tomando, pero podría perfectamente hacerse el planteo de que es un índice equitativo, ¿no? A mi entender. Sí, Juan, sí, es válido el planteo. La mayoría de los tribunales de trabajo de la provincia tomaron RIPTE y 6%. Pero como decía Sebastián, tenés uno de San Miguel que tomó IPC y no está cerrada la cuestión. La Corte, sabemos entre líneas de boca del director Soria, le quiso devolver a las cámaras y a los tribunales de grado que apliquen, digamos, el índice que crean conveniente. Entonces yo creo que vos podés hacer el planteo valiéndote de estos mismos mecanismos. Si vos haces una tabla comparativa de la inflación que hubo a lo largo de los años que duró el pleito y que esa inflación se corresponde con el IPC, yo creo que podría tener andamiaje el planteo. Y si no lo tiene en la instancia de grado, podría tenerlo en la Corte también.
Bien. porque le estás yendo con su propia doctrina. Y algo no menor, que no me quiero olvidar, que lo hablamos al principio, es que esta cuestión de alguna forma va a revalorizar nuestra profesión, estemos del lado que estemos del lado de un trabajador, de un empleador, en un daño, de una aseguradora, del lado en que estemos va a revalorizar nuestra profesión, porque muchas veces uno veía la función económica de la profesión cuando tomaba un asunto del lado en el que esté, yendo netamente a lo nuestro, fuera de la judicial. También va a revalorizar el tema judicial, la judicial de que obtiene una sentencia, probablemente eso la pueda cobrar o no, sea representativo de lo que reclamó, que a veces uno no sabía cómo explicarle a un cliente que iba a cobrar 15 veces menos de lo que... pero va a revalorizar porque ya sea que seamos actores o demandados, nuestros honorarios van a ir de la mano de esta base de cálculo, entonces los honorarios van a ser mayores. Yo creo que va a facilitar el ejercicio en ese sentido, por un lado, y por otro lado también le va a poner una veda al ejercicio. Ya meterse en un pleito ya no va a ser lo mismo que antes, porque ya vas a saber que los números de regulación que van a terminar van a ser muy distintos a los que se venían manejando hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta. Un comentario para intercambiar opiniones y ver la opinión de ustedes. Hace poco en un fallo del Tribunal de Trabajo, ¿no me escuchas bien? Hace poco en un fallo del Tribunal de Trabajo, una demanda que estoy por el demandado, la gano, y el tribunal practica liquidación a los efectos de la regulación de honorarios. ¿No me escuchas bien? Practica liquidación. El tribunal practica liquidación a los efectos de la regulación de honorarios, considerando la tasa pasiva digital, que es la que aplica si el juicio prospera, si el reclamo prospera, y tomando como fecha de mora la interposición de la demanda. Yo planteé un recurso de reposición diciendo que se tiene que considerar la tasa pedida en demanda, que era la tasa activa, y que se tiene que considerar la fecha de mora pedida en la demanda, que es cuando el presunto distracto se produjo. Porque digo, la 14967 dice que debe considerarse cuando la demanda es rechazada en función del monto reclamado y los intereses reclamados. Tribunal no hace lugar, no hace lugar directamente y las resoluciones del tribunal son irrecurribles en ese aspecto, ¿no? No, quería saber comentario de ustedes si te había pasado o tienen casos así en Bahía. ¿Y cómo es la solución a esto? No, lo entiendo perfectamente, pero también de alguna forma entiendo al tribunal que si el reclamo no prosperó, entonces digamos, no hizo lugar de alguna forma la tasa activa, no lo va a usar para calcular honorarios. En lo que sí estoy de acuerdo con vos es en que yo entiendo lo mismo, que digamos, los intereses correrían desde el distracto. En eso sí. Bien, ok, gracias. ¿Tiene alguna otra opinión? Nada más. Bueno, no sé si dejamos abierto algún comentario más, pero bueno, esto intentaba hacer un análisis preliminar del fallo. Entiendo que va a dar coletazos por todos lados y nos va a hacer estudiar porque vamos a tener que hacer planteos para lo que queremos y contestar planteos de los colegas. Y acá en las demandas laborales que lleguen hasta el momento, todavía es hoy uno que hable en trabajo 1 y 2 de esta cuestión hasta que salga. Entonces, bueno, tenés con los doctores que queden después de notificarle a los clientes la diferencia de las indemnizaciones, porque las liquidaciones, yo saqué una cuenta sobre un capital digamos, capital posible de sentencia, 4 millones de pesos en el 2020, o estábamos hablando con el índice de peso del consumidor de 55 millones de pesos. Claro, eso va a ser otro tema. Es una buena noticia para cualquier cliente. La diferencia te admite de las 4 millones. Sí, no, es producto
Es producto de la inflación. O sea, viéndolo de justiciable, de la persona que reclama, es mantener la integridad del crédito reclamado. Pero, digamos, el fenómeno inflacionario es multifacético y también coloca a un empleador en una situación de tener que afrontar ese costo laboral, va a ser complicado. Sí, hay Entiendo yo. un comentario. Sí, perdón, sin la tasa de interés del cálculo, o sea, el índice puro de... Sin el 6%. Sin esa ecuación. Fíjate que la Corte dice también en algún párrafo que esta indexación no tiene que llevar tampoco a resultados injustos como un enriquecimiento sin causa. Entonces ahí vamos a tener que ser nosotros también los que hagamos alguna comparación de si actualizando el crédito se nos va el diablo el caso y no nos estamos yendo de mambo, ¿no? Ahí, el trabajador te podría decir, bueno, no hay enriquecimiento sin causa porque es simplemente la acumulación de la inflación. Sí. Con lo cual, digamos, el crédito se pulverizó producto del transcurso del tiempo y de los índices del fenómeno inflacionario. Yo creo que la solución ahí podría ser, como en algún momento hablamos, que estamos tratando de establecer deudas de valor y no nominales, y buscar, si bien, bueno, tenemos en el fallo distintas opciones y bueno, y también dice que hay que buscar la mejor opción y que, como decía acá el colega, que eso no puede ser nunca un exceso para ninguna de las partes. La idea creo que sería que el mismo valor que tenías cuando demandabas, por ejemplo, como en algunas cuestiones de daños y perjuicios se establece, ¿no es cierto?, el valor de un viaje para la familia entera a tal lado, el mismo valor que en ese momento se reclamaba, habría que equipararlo o convertirlo en dinero al día de la fecha. Sí, el 1741, segundo párrafo, cuando refiere al daño moral, habla de satisfacciones sustitutivas. Exacto. Porque si no, aplicando cualquier índice que apliques, te podés ir por las nubes o podés quedar muy abajo. El tema es ese, que no se empiecen a tornar impagables los créditos laborales, proliferen las quiebras o las ejecuciones. Recordemos que el empleador debe depositar para ir a la corte, pero a veces si haces un proceso sumario donde acreditas que no tenés los fondos, puedes llegar a bueno, va a haber un lado B de esto, pero por supuesto que a mí me parece adecuada la solución. Ahí con Juan, a ver, yo estoy de acuerdo. Tal vez nosotros tendríamos que plantear, cuando hagamos la comparativa y pidamos la actualización, supongamos, un daños y perjuicios. La viuda, con lo que reclamaba en su momento, y sus hijos se compraban una casa. Ahora actualizando, se compran 2 casas porque bajaron las propiedades, por ejemplo. Ahí tenemos que tener cuidado porque podemos pedir de más, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Pero vamos a tener que ser nosotros quienes hagamos el cálculo y demostrarle al juez que, primero, hay que actualizar y segundo, que no nos pasamos de la raya. Sí, pero en definitiva, Juan, la actualización la van a hacer ellos. Sí, no lo vas a poner en la demanda. O sea, lo vas a poner en la demanda, pero no vas a poner el número en la demanda, técnicamente, creo yo. Yo entiendo que nosotros tenemos que plantear la comparativa, sí, elegir el índice que más se aproxime a la materia que estamos tratando y mostrarle al juez qué pasa si utilizamos el nominalismo, qué pasa si indexamos. Perfecto. Eso yo... Pero en el monto reclamado en demanda no va a ir indexado ni actualizado, a eso no. Vos reclamás, no sé, un trabajador trabajó 10 años, ganaba 1 millón de pesos por mes, el último sueldo 10 millones de pesos. Vamos a hacer una cuenta de almacenamiento. No vas a ir con 50 millones, vas con 10 millones. Está bien. Y le haces todo ese planteo, porque en definitiva vos no sabés cuándo va a terminar el pleito. Claro. Sí, me hace acordar cuando hablábamos las demandas por el derecho común, de los accidentes de trabajo, y hacíamos la comparativa entre la liquidación de la ley especial, la sistémica, y la reparación integral, que mostrábamos al juez qué diferencia había entre una y otra, ¿no? 113, claro. Exactamente. Yo pienso que la algo... doctrina de Aquino. Claro. Aquino, el que declara la incondicional del 39, te dice eso: si vos me comparás y con este ganás mucho más que con este, es inconstitucional. Por eso
hubo fallos después de aquí, nos dijeron, no, en este caso, cuando empezó a actualizarse mejor la ley, acá ya no es hasta que la ley pasó por arriba del sistema de Código Civil. Sí, sí. Una pregunta, puede ser una Sí. última consulta, no, una consulta más. En relación a los accidentes de trabajo. Ahora que te ponemos más fuerte. No, lo puedo poner yo, ¿no? ¿Estoy? Ahora sí. En relación a accidentes de trabajo, ¿qué Tribunal de Trabajo de Tres Arroyos, me imagino que Bahía también, están aplicando salarios actualizados y aplican tasa pasiva digital? En ese sentido, entiendo que hay un doble ajuste, porque se toma un valor actualizado y no se toma una tasa pura. Creo que hay planteos en corte en relación a esto y que no se ha expedido la corte. ¿Tienen presente si esto es así como les digo y si está pendiente de criterios de corte? Sí, en eso también, pero no tenemos fallos de corte en ese sentido todavía. Bien. Entendemos que ahora, donde lleguen los planteos, donde los tribunales, obviamente los tribunales de trabajo que están aplicando esta tasa digamos que están aplicando la tasa pura del 6% más el RIP, de todos estos fallos que salieron todas estas semanas, entiendo que muchos van a ser apelados, y ahí va a tener la última palabra la Corte para pronunciarse, pero lo que vos decís de salario actualizado, yo no, al menos yo no he visto ningún pronunciamiento de Corte. Al momento de sentenciar y con la escala salarial. Exacto. Sí. Yo lo he pedido. Claro. La fecha de vencimiento de pago. Sí, pero me parece que en ese caso tendrían que tener una tasa de interés pura, porque si no se produce un mecanismo de una doble actualización. Sirve. Yo la he usado del otro lado, digamos, informalmente en la negociación. Si vos, digamos, hay veces que cuando arreglás un juicio muy viejo, por más que tenga un montón de cuestiones reclamadas, y vos tomás el tema del salario, te va a dar mucho más que lo que da, así tomes solamente lo salarial, te va a dar mucho más de lo que da la demanda con todos los accesorios y los jueces. Pero si vos te encontrás con un juicio extremadamente grande, ahí puede ser y que con intereses pase un monto, ahí puede ser un buen parámetro, siempre creo que es un buen parámetro utilizar los salarios vigentes hoy para decir, bueno, trabajaste 3 años, los 3 salarios hoy son estos y alguna cuestión más. Es un índice. Después la tasa de interés, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que del otro lado, bueno, lo que tú quieres, salga la sentencia de acá a 5 años y vemos cómo actualizan los valores. Ahora lo que pasaba antes. Ahora ya no va a una buena praxis nuestra va a tener que ser salir a rever todos los procesos que tenemos de los que estén demandados, porque el que está durmiendo en la tranquilidad de que esto se licúa puede llegar a tener una pyme con 3 o 4 empleados, un solo juicio potente de esto la puede. Lo importante que dijo el fallo es que no se puede negar la realidad, que es lo que hablábamos con todos los colegas, decíamos no puede ser, cómo no la ven, ir al Tribunal de Trabajo y que te aprieten te aprieten, pero bueno, que te sugieran arreglar porque la tasa era esa, que sentía, digamos, quería ser, no sé, mecánico, si no quiero ser abogado para que me hagan esto. Enfáticamente. Entonces, es eso. Te juro que lo que yo leí del fallo dije, esto es lo mejor que dijo. Dijo, por fin alguien lo vio y era obvio que lo veían, pero no lo querían ver. Entonces, yo creo que ahí, en ese parrafito, no se puede negar la realidad. Después, la actualización que hagamos, cómo la hagamos. Pero lo importante es que vos decís, yo no puedo traer un crédito de hace 5 años por tasa pasiva y que te dé menos. La cuenta es esa. Yo el otro día, 3 días antes del fallo Barrios, arreglé un juicio y le decía, mirá, vos hoy cuánto cobrarías vos. No sé, en ese momento creo que ganaba 16.000 pesos. Mirá de cuánto era el juicio. Hoy me dice, yo tenía que estar ganando 1 millón de pesos. ¿Cuánto trabajaste? 2 años. Bueno, 2 años, le dije, a plata de hoy, si te despiden hoy, vos tendrías que cobrar 3, 4 millones de pesos. ¿Sabés cuánto arreglamos el juicio? Creo que lo arreglamos en 2 millones en 2 cuotas. Un juicio del un juicio del 2013.
Entonces me dice, ¿qué? ¿Con eso yo no me compro? No, o sea, no te pagás ni siquiera lo que ganarías hoy. O sea, no alcanza a compensar lo que pagarías hoy un juicio de hace 11 años. Eso es no ver la realidad. Entonces, y vos vas al tribunal y te dicen, y hay que ganarlo el juicio, está haciendo una muy buena oferta, ahí te va a decir. Entonces te sentís, viste, de una impotencia. Y bueno, yo creo que esto, nada, la comparación que hagas te va a dar siempre más. También comparto lo de Juan de decir, che, no nos subamos al caballo, y yo creo que esto es propio de análisis económico del derecho, digamos. Estaría bueno que venga así arriba acá y de una charla, porque esto quiebra el sistema, o sea, quiebra el sistema. Empresas, como digo, va a empezar a haber consecuencias. Obviamente que si no podemos negar la realidad, bueno, es la realidad. Y las empresas venían acostumbradas a las reglas anteriores. Muchas empresas, no se lo puede sugerir, pero muchas empresas sabían, si no se lo digas, que le convenía tener el negro total, arriesgándose a un accidente, ¿no? Por supuesto, pero después lo que pagaban con el 2403, el 2423 y demás, arreglando, era menor a los aportes, o sea, no hablemos de otros rubros, a los aportes que tendrían que haber hecho esos años. Entonces, de alguna forma, el sistema... La 2403 ya no está en el... Ya no se aplica. Y el artículo 80... No, porque está suspendida el DNU está suspendido. No, sí se aplica. Sí, pero está suspendido el DNU. Está suspendido. La última actualización que vi estaba derogada. No, pero está suspendido la aplicación del paquete laboral. Pero, Y las cosas están gustando. y una cuestión, que el DNU 70 de 2023 contemplaba la actualización de los créditos por el índice de precios del consumidor, los laborales. Sí. No, está vigente. Lo que pasa es que está suspendido la aplicación. Por una cautelar. Cautelar. Las demandas que presentes ahora Y la ley de bases está con línea de sanción. no te deja calcularlo. O sea, que no entren nuevamente, se levanta la suspensión, o sea, no puedes presentar la demanda con la 24013 sin estar en Es que está vigente la 24013. Sí. Podés presentar. Lo que hay es una discusión qué va a ocurrir si después es ratificado, o sea, la cautelar no prospera o es rechazada, creo que está en la corte, y si el DNU queda ratificado, porque tampoco está ratificado, está rechazado por el Senado y falta la ratificación o rechazo de diputados. Hay toda una discusión qué ocurre con las normas que de alguna manera fueron derogadas. Algunos sostienen que igualmente quedarían derogadas. Que no se olvide. Claro. Claro, eso, digamos, a la luz de nuestra institución, sabemos que hay cuestiones laborales que son de orden público, que por más que venga una ley, las quiero cambiar, con el tiempo va a ser inconstitucional, pero no así las multas, que las multas son accesorias. Entonces, tranquilamente podrían derogarse en el futuro la 2403 y la 25. Amán, si me permitís una pregunta, Sí. que creo que es importante. Doctrina legal de Cortes, sabemos que entra en vigencia en el momento que la Corte emite el fallo. Esto es un tema del principio de igualdad, pero no sabemos hasta qué momento podemos invocar esta doctrina legal. Y creo que es importante con respecto a la pregunta que te hicieron de honorarios y de... ¿Qué pasa con sentencias firmes o qué opinan con sentencias firmes, pero de créditos que no ingresaron en el patrimonio del acreedor? ¿Podemos todavía invocar esta doctrina legal o ya es tarde? ¿Cuál sería el caso concreto? Por ejemplo, hablemos de honorarios. Tenemos regulación de honorarios, no los cobramos, tenemos que ejecutar. ¿Podemos plantear la actualización? Yo creo que sí, porque por el artículo 17 de propiedad es un crédito que todavía no está percibido. Me parece que por la vía del artículo 17 de la Constitución Nacional es un derecho, o sea, está en tu propiedad. No ingresó todavía a nuestro patrimonio. Pero es un crédito. Es un crédito, pero no ingresó a nuestro patrimonio. Bueno, pero desde el punto de vista de que existe el crédito y es exigible, podría aplicar la doctrina. Mirá, yo creo que te quedaría prolijo el planteo si vos tenés un honorario regulado, no percibido todavía, pero que está regulado, y tenés que por ahí iniciar una ejecución. Si vos vas a iniciar una ejecución y le mandás el mandamiento, en esa ejecución podrías hacer este planteo para asegurarte, digamos, la tasa activa, o lo que sea que te apliquen, que no te apliquen en otro criterio, pero por ahí lo veo medio complicado de
si es un honorario regulado que no está en ejecución, de cambiarle los tantos por un auto que ya quedó firme, cambiarle los tantos al deudor. Sí, tendríamos que elegir en este caso qué derecho se va a afectar, o sea, de propiedad del acreedor. Exacto, por eso una sentencia. lo veo complicado, por eso no te digo que no pueda, pero lo veo complicado. Una de las dos situaciones. Claro. Es que había un enriquecimiento sin causa por parte del deudor, en detrimento del derecho de propiedad. Y bueno, para mí, ese sería el plan de... ahí nosotros tendríamos que ver hasta dónde podemos plantear una doctrina legal. Y acordate el fallo Morcillo de que cuando sale la 14.67, sale que el 60, 61, 61 de esos lo observan, empieza toda la discusión de a qué juicio se aplica. Y la doctrina, digamos, el fallo, por ejemplo, acá en la Cámara, que es igual que el 14.67, dice que a las etapas concluidas no se le aplica anuales. Yo creo que ahí tenés un poco la respuesta. Ahí puede ser un límite, pero es importante esto porque si nos animamos a plantearlo, tal vez con una sentencia, podemos tener condena en costas. Y pedimos, aunque no haya ingresado a nuestro patrimonio. Me parece que hay que tener cuidado con eso. A partir de que tengas un tribunal que lo aplica como doctrina legal, que baja la doctrina legal de la Corte, para mí ya podés ir derechito. El tema es cuando te tirás a la pileta sin tener ese fondo todavía. Yo creo que, perdón, ¿no? Está claro lo que vos estás planteando, pero me parece que sí, sería una expresión de deseo más que otra cosa, porque nosotros estamos teniendo problemas para que nos regulen de acuerdo a la ley 14.967 y teniendo en cuenta las escalas y los parámetros de la ley, vigentes y legales. O sea, y esto sería algo que iría muy por encima de lo que la ley establece, porque el IUS se creó justamente para intentar que el honorario no se deprecie con el paso del tiempo. Pero saliendo de honorarios, supongamos que tenemos una sentencia de un daños y perjuicio que está en ejecución, que no ha sido cancelada el cliente. Claro, sí, exactamente. Que vos después tendrías o sea, el honorario como accesorio del crédito principal. Dejando de lado honorarios, el crédito del cliente por un daños y perjuicios, un ejemplo. Sí, un daño y perjuicio en un accidente como este, un accidente de tránsito como este. Que no ha sido cancelado. Es un crédito. Es un crédito, a ver, que ya tiene una sentencia, que tal vez ya esté firme. Sí, vos tenés un pacto de cuota litis y bueno, va a ir juntamente con ese crédito su actualización. Pero me refiero al crédito del cliente, directamente. Y ahí lo veo, entiendo el planteo, ¿eh? Lo veo complicado por el tema porque de alguna forma ya las bases ya quedaron sentadas en la sentencia firme. Vos le vas a pagar 300.000 pesos a tasa pasiva, VIP, que da tanto. Y no lo cumplió. Vos estás ejecutando, pero te van a abrir a conocimiento de que vos puedas incorporar esa actualización de un crédito que ya la sentencia quedó firme. Insisto, acá la Corte remarcó, sabemos que uno de los jueces remarcó que esto había sido pedido en todas las instancias, que fueron prolijos con el planteo para que ellos se puedan expedir. Entonces yo no sé cómo poder hacerlo, puedes hacer, pero no creo que llegues a buen resultado en sentencias que ya quedaron firmes. Claro, por eso planteo la duda, y es una duda que tiene que ver más que nada en cómo se aplica la doctrina legal, independientemente de la doctrina legal que estemos hablando. Me refiero si está por salir vos pediste sentencia, o estás por pedir sentencia en un daño y perjuicio, para mí no hay duda que podés pedir lo que se le aplique. Sin dudas. Porque no salió la sentencia. Sí, sin dudas. Esta es una inquietud que yo planteo, ¿no? Seguro, pero yo no creo que te hagan. Y no sé si deberían hacerlo. Entiendo el punto. Sí, yo creo que habría que ver qué dice la Corte con respecto a hasta dónde se puede plantear una doctrina legal. Pues desde el comienzo no hay dudas. Sí. Desde el momento que salió el fallo. No, en el interín, en tanto la etapa no haya precluido, yo creo que se puede plantear. Incluso no se quedó traba la litis, un daño y perjuicios. Podés plantear como un hecho nuevo. Que corran traslado a la otra parte, te va a decir, no es un hecho nuevo, qué sé yo, es doctrina, a cambio es una cuestión jurisprudencial, pero ya queda en el expediente. Y otra cosa, supongamos que tenemos sentencia firme, no, está para dictar sentencia firme, ¿sí? Estamos en ese momento. Sale la sentencia, no habíamos planteado.
bueno, vuelvo, la sentencia está para dictarse, o sea, está el expediente está despacho para auto para sentencia. No habíamos planteado en ningún momento todo este tema porque, bueno, no estaba en vigencia. Sale la sentencia con la actualización que dispone la tasa de interés que dispone el juzgado. Tenemos la posibilidad, o tendríamos la posibilidad de recurrir por, claro, o sea, en el tiempo procesal que corresponde al recurso, con una aclaratoria, revocatoria, una apelación por el tema de solicitar la indexación. Lo apelás por agraviarte en esa cuestión, y después, si la Cámara te confirma la sentencia de grado, ahí te da justito el recurso extraordinario de aplicabilidad de doctrina legal. Ahí sí le va a decir, la doctrina legal es esta, y vos estás aplicando. Claro, es muy probable que la Cámara en primera instancia me diga que no, porque en ningún momento lo planteé durante todo el juicio. Ponele que en primera instancia la Cámara te diga que no, pero tenés el de doctrina legal servido de bandeja para ir a la corte. O sea, tenés, y cuando es doctrina legal no tenés que depositar el monto. O sea, no tenés problema, perdón, de los 500 no. Si infringís la doctrina legal. Entonces, a las que están por salir podemos de última recurrir en grado de apelación. Bueno, gente, fue un gusto y creo que va a haber que armar a la brevedad alguna con miembros del Poder Judicial para que sea realmente jugoso ver qué piensan ellos. Nos interesó desde la comisión y hablamos con gente del Instituto Laboral y de otros institutos para charlar algo a corto plazo, porque entendíamos que el fallo era muy importante, pero me parece que va a ser tan transversal el corte de todas las ramas del derecho y de cómo va a cambiar nuestro ejercicio profesional, que entiendo que por ahí vale la pena organizar una charla con miembros del Poder Judicial para que veamos también su mirada. Les agradezco a todos los que vinieron y todos los que también están conectados, y bueno, desde la comisión también nos quedamos mucho para ver. Muchas gracias.